Hola familia, muy bienvenidos a nuestro canal en este culto de adoración a nuestro Dios. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, desde el verso 32, y dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. De estos versículos sale nuestro tradicional saludo de los creyentes en el día, este domingo especial que recordamos la resurrección de Cristo. Y dice así: el Señor ha resucitado. Sí, verdaderamente ha resucitado. Unos dicen una parte y los otros contestan la otra. Probamos: el Señor ha resucitado. Amén, verdaderamente ha resucitado. Vamos a orar para dar comienzo a nuestro culto. Que el Señor bendiga al hermano pastor Mario Bueno, que va a traer la palabra, y a los hermanos que con tanto cariño para Dios y para nosotros han preparado la alabanza de este domingo especial, que me alegra pensando en ese sacrificio de amor que Jesús hizo por ti y por mí. Padre bueno, te damos gracias por estar juntos y en familia. Te damos gracias porque nos permite llegar de esta manera al seno de cada hogar de los que nos están mirando. Te pedimos que bendigas tu palabra, que bendigas cada familia, cada persona que detrás de la cámara está, Señor, atentos a lo que tú vas a decir hoy. Padre, gracias por haber enviado a Jesús y por tu plan de resurrección. Señor, reconocemos que Jesucristo verdaderamente ha resucitado y por eso te damos gloria, honra y alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Disfruten de nuestro culto. Tú fuiste verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es. Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Transmisión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey.
venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es tu nombre, poderoso es tu nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso es tu nombre, incomparable ser. Poderoso es tu nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es tu nombre, poderoso es tu nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso es tu nombre, incomparable ser. Poderoso es tu nombre, no hay otro nombre. Poderoso es tu nombre, no hay otro nombre. Poderoso es tu nombre, no hay otro nombre. Dios te bendiga en esta mañana, estimado hermano, mañana especial, domingo de resurrección, domingo de fiesta para todos los cristianos alrededor del mundo. En esta semana estuve meditando especialmente en la víspera del domingo de resurrección, en cómo habrían vivido los discípulos del Señor ese tiempo desde la crucifixión hasta la resurrección del Señor. Los evangelios nos dicen muy poco acerca de este tiempo, cómo vivieron los discípulos este momento, qué pasaba por su corazón, cuáles fueron sus emociones en este momento. Por lo tanto, solo podemos imaginar lo que vivieron o lo que sintieron en ese momento los discípulos durante, quizá todo el día sábado hasta llegar el momento de resurrección. Tal vez todo lo vivido en esas horas, el momento de la crucifixión, todo ese día con relación al juicio, pasaba por la cabeza de los discípulos como si fuera una película que nunca terminaba, ¿no? Y se preguntaban, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Dónde estaba Dios cuando Jesús estaba muriendo? Se preguntarían, ¿es esto todo? ¿Aquí se terminó todo? Tanta esperanza que teníamos para que todo termine así. Tantas sanidades, tantos milagros, tantos portentos hechos por la mano de Dios, tantas ilusiones de libertad, de un tiempo nuevo, del comienzo del reino, para que todo termine así. Tanta tristeza, tanto dolor, tanta amargura, tanto enojo. La muerte les había arrebatado al Mesías, a la esperanza.
de Israel. Quizá, al igual que Juan el Bautista, se preguntaba, ¿será que era el que habría de venir? ¿O debemos esperar a otro? Tal vez Pedro volvía a repetir las lágrimas derramadas en ese callejón cuando le negó al Señor. Y al pensar y al recordar estos momentos, en este día, él lloraba sin consuelo por haberle fallado al Señor cuando el Señor más le necesitaba. Otros se aislaron todos juntos allí en el aposento alto donde habían participado de la cena y allí quedaron encerrados con temor, con miedo, con amargura, con enojo, tal vez. Otros volvieron a sus ciudades pensando que todo se había acabado. Tomás pasó una raya y dijo, bueno, hasta aquí llegué, doy vuelta a la página, esto se acabó, ya no hay más esperanza. Evidentemente esto es una idea que yo me hago de lo que quizá pensaron los discípulos en ese momento. Pero en verdad muchas veces ante situaciones de la vida estos sentimientos vienen a nosotros y nos sentimos de la misma manera. Quizá ante un momento de dolor, quizá un momento de prueba de la vida que nos sumerge en el enojo, en la amargura y no vemos cómo salir. Tal vez ante el síntoma de una enfermedad, la pérdida de un ser querido, la pérdida de trabajo. Tal vez este tiempo que estamos viviendo alrededor del mundo de aislamiento social nos hace sentir solos, alejados de nuestros afectos y en este tiempo empezamos a sentir sentimientos de profunda desesperanza, donde no vemos la salida, donde no entendemos cuándo va a parar o cuándo va a terminar lo que estamos viviendo. ¿Te has sentido sin esperanza en la vida? ¿Te has preguntado en algún momento, ¿hay esperanza para mí? Me gustaría hoy que meditemos en un texto de la palabra de Dios que nos va a contestar acerca de esto que estamos diciendo. Y te invito a que busques en tu Biblia, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 3 del capítulo 1. Dice así la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hasta aquí la palabra de Dios. Me gustaría que pudiéramos ver en este texto 3 aspectos de la esperanza que abrigamos los cristianos. En primer lugar vamos a ver el fundamento de nuestra esperanza. Luego vamos a ver el propósito de nuestra esperanza y en último lugar vamos a estar viendo el poder en el cual se sostiene la esperanza cristiana. Entremos al desarrollo de lo que es este mensaje y decíamos que en primer lugar la esperanza cristiana se funda en un nuevo nacimiento. Leíamos en este texto de Primera de Pedro 1:3, dice, según su grande misericordia nos hizo renacer. En el último sermón que me tocó compartir por este canal, hablábamos de las palabras del profeta Habacuc, de esa declaración en el cual terminaba diciendo, en la ira, acuérdate de tu misericordia. Conectando así esos dos conceptos, ira y misericordia. Nos decíamos en ese momento que la ira de Dios se revela entregando al pecador a los efectos de su pecado con el fin de que el hombre experimente arrepentimiento. Y veíamos que la justicia de Dios se estaba revelando en la misericordia de Dios ofrecida para salvación por medio
de Cristo. Entonces podemos hablar o decir que la misericordia de Dios ofrece al pecador perdón por medio de Jesucristo. Ustedes saben que en este tiempo se está hablando, prendemos la televisión, prendemos la radio y de lo único que escuchamos hablar como algo monotemático es de el virus COVID-19. Y a veces olvidamos que hay un virus que es mucho más, que tiene una tasa más alta de contagio y una tasa más alta de mortalidad que este. Hay un virus que tiene un 100% de tasa de contagio y un 100% de mortalidad. Todos los que tienen ese virus mueren. Y ustedes ya saben de qué virus estoy hablando del pecado. El pecado en la vida del hombre produce la muerte a 100 de cada 100 personas que lo tienen. Y la palabra de Dios afirma que todos somos pecadores. Todos somos portadores de ese virus. Por lo tanto, la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Pablo ahí en Romanos 6:23 nos dice con mucha claridad, la paga del pecado es muerte. La muerte se levanta sobre el horizonte de cada hombre poniendo un límite diciendo, aquí se terminó la vida, a partir de aquí comienza la muerte eterna, la condenación eterna. Para cada ser humano este horizonte significa desesperanza. Este horizonte significa aflicción, dolor. La enfermedad y el sufrimiento que vivimos en este mundo son solo recordatorios, mensajeros de los síntomas de este mal, el pecado. Pero el mismo pasaje de Romanos 6:23, que nos dice que la paga del pecado es muerte, también nos habla de esa vida nueva, de ese nuevo nacimiento, diciendo que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La misericordia de Dios se manifiesta en Jesucristo entregándose para pagar el precio de nuestros pecados. Es por esa misericordia es que podemos renacer, nacer de nuevo, tener un nacimiento espiritual. Así como Jesús le decía a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Ese nacimiento nuevo se ofrece por la misericordia de Dios. Es en ese nacimiento nuevo es que el ser humano encuentra las bases para su esperanza. Lo que hace a la fe cristiana tan particular y que las diferencia de otras religiones es este punto. Todas las religiones del mundo le dicen a sus adeptos qué tienen que hacer para ganar el favor de Dios. O sea que se basan en lo que las personas hacen, lo que el ser humano puede hacer para ganar el favor de Dios. Pero el Evangelio es totalmente distinto. El Evangelio es un anuncio de lo que Dios ha hecho por nuestra salvación, para nuestra salvación. El Evangelio es diametralmente diferente a todas las religiones. El Evangelio es el anuncio de lo que Dios ha hecho, dejando de lado todo lo que pueda hacer el hombre en función de sus méritos o sus virtudes. El Evangelio es un anuncio de las buenas noticias de lo que Dios ya ha hecho en Cristo. Los acontecimientos de esta Semana Santa nos recuerdan muy bien qué es lo que hizo Cristo. Jesucristo se entregó por ti, por mí.
Él murió en la cruz para llevar nuestra enfermedad, para cargar con nuestro pecado. En el Evangelio hay un cambio de expediente, el tuyo y el mío, por el de Jesucristo. Donde al final hay una sentencia de vida sobre aquellos que aceptan la gracia y la justicia de Cristo. ¿Qué tenemos que ver tú y yo con este hecho? En nada, porque Cristo ya lo hizo todo. No hay nada que tú o que yo podamos hacer. Él nos hizo renacer a esta esperanza por la fe, por su misericordia. Es simplemente algo que Dios ha hecho por misericordia a aquellos que por fe aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz. Como decía el profeta Isaías y recordábamos en el mensaje anterior, el justo por los injustos. Dice el profeta Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios, gloria al Señor. Ya no estamos hablando de muerte, sino que estamos hablando de vida. En segundo lugar, este pasaje nos habla del propósito de la esperanza. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Hemos nacido por la fe, un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, para una esperanza viva. Ustedes saben que la mayoría de los pensadores contemporáneos de Pablo o los del mundo antiguo no consideraban la esperanza como una virtud, sino que simplemente la veían como la ilusión temporaria de los débiles, que no querían ver lo que era inexorable o aquello que les venía. O sea, entendían estos pensadores que la esperanza era una mera ilusión. Pablo se contrapone a estas ideas de esperanza y la presenta como una virtud, y también habla muy claramente el hecho de no tener esperanza va de la mano con el concepto de soltarse de Dios. Pablo le decía a los de Efesios en el capítulo 2, versículo 12, dice: ustedes entonces no tenían a Cristo y estaban excluidos de la comunidad de Israel, ajenos de las alianzas, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Para Pablo, una persona que no tiene esperanza es una persona que no tiene a Dios, que no conoce a Dios. Cuando cortamos la cuerda que nos une a Dios, estamos arrojándonos en la desesperanza. A mí me gustan ver las películas de ciencia ficción, ¿no? Y una que me gustó mucho fue una que se llama Gravedad, donde el astronauta, uno de los protagonistas, en un determinado momento cortaba la cuerda que lo unía, o el cable que lo unía al módulo lunar, y poco a poco se iba separando al espacio más profundo hasta perderse. Así es el hombre que se corta de Dios, pierde toda esperanza. La sociedad occidental hace mucho más de medio siglo que ya ha cortado el cable que la sujetaba a Dios y ha perdido de esa forma su esperanza. Muchas de las filosofías humanas nos hablan de esta desesperanza que vive el ser humano. Uno de los exponentes del existencialismo, el ateo Jean-Paul Sartre, decía: solo lo que hay es existencia. Fuera de esta vida no hay nada que pueda dar significado.
Qué tremenda esta declaración. Porque muchos hoy viven en función de estas filosofías. Estas palabras nos traen reminiscencias de aquellas de los filósofos epicúreos del tiempo de Pablo que decían o proclamaban: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esta base de la filosofía también se encuentra en el humanismo de hoy, donde es un humanismo hedonista centrado en el hombre, en el placer del hombre, es egoísta y piensa que todos los bienes de este mundo tienen que ver con el aquí y la ahora antes de morir. Lamentablemente la sociedad alejada de Dios está perdida. El hombre y la mujer que ha cortado su cable a Dios está expuesto a la desesperanza, a los efectos del pecado y a la muerte. ¿Tú has cortado el cable que te une a Dios? Nos decía este texto que nos hizo renacer para una esperanza viva. Es una esperanza viva porque está fundada en el autor de la vida. El apóstol Juan, ahí en el primer capítulo de su evangelio, decía: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Todo fue creado por él y para él, dice Pablo en Colosenses también en el capítulo 1. Él es el autor de la vida. El mismo Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Cristo hay vida. También Jesús en Juan capítulo 10 contrapone la obra del enemigo, que es la muerte, cuando dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La esperanza cristiana está fundada en la vida y no en la muerte. La esperanza cristiana ve más allá de la muerte. Su horizonte está más allá de la propia muerte. Es una esperanza viva porque está activa en nosotros. Nos levantamos cada mañana y podemos encontrar a Jesús, el motor para vivir esta vida. Decíamos hace un momento que Él vino para darnos vida y vida abundante. En Él podemos encontrar la fuente para vivir una vida abundante. Mi querido hermano, y pasemos a la tercera idea que nos da este pasaje con respecto a la esperanza cristiana. Podemos decir que en tercer lugar podemos hablar del poder donde se sostiene esta esperanza. ¿Cuál es el poder para vivir esta vida nueva? El texto allí de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esa mañana del primer día de la semana fue muy particular. Comenzó con la misma sensación abrumadora que había transcurrido el sábado. Los hombres y las mujeres agotados de llorar. Por sus cabezas seguían pasando las imágenes de lo que habían vivido durante la pasión y crucifixión de Cristo. Las mismas dudas de las que hablábamos al principio. Así comienza la mañana.
De todas maneras, las mujeres tomaron los ungentos, tomaron valor y con gran valentía fueron hasta el sepulcro pensando ungir el cuerpo del Señor. Llevaban en su cabeza la idea, ¿quién va a mover esta piedra? Y encontraron allí algo portentoso, la piedra había sido removida, la guardia no estaba en la puerta. Habían huido, había un ángel allí que les dijo que había resucitado. Luego en el camino el Señor le aparece a Magdalena. Ellas van, dan el anuncio, el Señor resucitó. En esa casa cambian las caras, hay un asombro. Pedro y Juan salen corriendo, llegan al sepulcro. Ven los lienzos, pero el Señor no estaba. Más tarde el Señor se le aparece a Pedro. Luego se le aparece a otros discípulos que van camino a Emaús. Y en la noche, cuando todos estaban reunidos allí nuevamente en el aposento alto, hablando de estas cosas que habían sucedido durante el transcurso del día, Jesús se aparece en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Qué tremendo momento. Estos hombres que en un determinado momento estaban llorando, angustiados, sin esperanza, totalmente derrotados, sin un horizonte hacia donde caminar. La resurrección de Cristo les marca tanto que ya no son los mismos. Se cumplen las palabras del Señor cuando les dice en Juan capítulo 16, vuestra tristeza se convertirá en alegría. Ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie les quitará su gozo. Estos hombres, después de ver al Señor, después de recibir la promesa del Espíritu Santo, desafiaron a los religiosos de Israel, desafiaron el poder del Imperio Romano, dieron vuelta al mundo de cabeza llevando este anuncio del Evangelio de lo que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque vieron al Señor resucitado. No necesitaban ver nada más, no necesitaban saber nada más. Entendieron el Evangelio, entendieron todo el Evangelio claramente como si fuera un libro abierto. Cuando le vieron y el Señor les dijo, paz a vosotros. La resurrección es la que da poder para la esperanza cristiana. Es la fuente de poder en la cual se basa la esperanza cristiana. Porque entendemos que en ese poder, o ese poder que operó para levantar a Jesucristo de entre los muertos, es el mismo que opera en nosotros para vivir la vida. La resurrección nos recuerda que Jesús es quien dijo que era. El Señor dijo en varias oportunidades, destruyan este templo, que yo en 3 días lo vuelvo a edificar, refiriéndose a su cuerpo. También le decía a los judíos, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, diciendo acerca de su vida que Él la podía poner y podía resucitar. Si el Señor no hubiera resucitado, sería un simple charlatán.
Pero la resurrección muestra que Jesús es quien dijo que era Dios encarnado. Toda la gloria de Dios habita en Cristo. Dios había venido a este mundo tomando forma de hombre, puso su vida por la nuestra, y la resurrección comprueba y da valor al sacrificio de Cristo en la cruz. La resurrección está diciendo que Él es el Mesías, que Él es a quien esperábamos. Por medio de la resurrección destruyó al que tenía el dominio de la muerte, el diablo. En Hebreos 2:14 nos dice que destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al mismo enemigo. Y podríamos decir, para finalizar, que la resurrección es la garantía de nuestra propia resurrección. Pablo allí en 1 Corintios 15 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo dice: primicia de los que durmieron es hecho. El primero en resucitar, el prototipo en la resurrección. Él toma la idea de las primicias como aquella ofrenda que se presentaba el primer día de la semana después de la Pascua. La fiesta de las primicias, donde se tomaba una gavilla de trigo y se presentaba como ofrenda delante de Dios para santificar toda la cosecha restante. Esa es la idea de la resurrección de Cristo. Él es la primicia, quien santifica todo lo que venimos atrás nosotros. Y si Cristo resucitó, nosotros tenemos la seguridad que un día en su presencia resucitaremos con Él, con un cuerpo similar al que Él tenía en su resurrección. Mi hermano, cuando vemos la vida o la perspectiva de la vida o los sufrimientos de la vida en función de este horizonte que tiene el cristiano, en nuestro corazón hay esperanza. Y podemos decir, al igual que el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Tenés esta esperanza? ¿Abrigás esta esperanza en tu corazón? Hoy quiero en esta mañana invitarte a que entregues tu vida a Cristo, que hagas propio el sacrificio de Cristo en la cruz por la fe. Podés orar ahora mismo pidiéndole a Dios perdón por tus pecados, reconociendo que Jesucristo murió en la cruz en tu lugar, e invitar al Espíritu Santo de Dios a vivir en tu corazón. Que Dios te bendiga. No pierdas tiempo. Entregale hoy tu vida a Cristo.
Como cada culto, como estamos acostumbrados, este es el tiempo de anuncios. Por ende, vamos a comenzar. Estamos recepcionando, como siempre en nuestra canasta de amor, alimentos no perecederos. Agradecemos a todos los hermanos que con gentileza lo hacen llegar a las instalaciones de Radio Norte. Si quieres sumarte, podés hacerlo comunicándote con nuestro hermano pastor Mario Bueno a su teléfono. También decirles que abrimos un espacio de consejería y lo vamos a hacer vía telefónica o videollamada, un tiempo de consejería para aquel que lo necesita. Llama a cualquiera de los pastores y ellos mismos te van a atender o derivarán al ministerio de aconsejamiento con los hermanos que están disponibles para ello. Por último, agradecemos de todo corazón a aquellos que de una forma u otra han hecho llegar sus ofrendas para el sostén de nuestra iglesia. Por allí los anuncios. Que tengas una linda semana y en esta situación, en esta forma, nos vemos el domingo próximo. Gracias por dejarnos llegar al seno de tu hogar. Dios te bendiga.